Hola jóvenes estudiantes de prepa en línea, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Lamento un poquito la tardanza. Tenía problemas de actualización de mi equipo, ya en tiempo y forma. Las siguientes sesiones se estarán ejecutando porque tenía algunos problemas con la conexión, sobre todo de los dispositivos Plug and Play. Les doy la más cordial bienvenida. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y en esta semana, Merari, bienvenida, Betsy, Esmeralda, Fernando, bienvenidos a la sesión de hoy, donde en esta semana estamos revisando los recursos de nuestra unidad número 2, Ciencia y Universo, y quedó pendiente la explicación a mayor detalle respecto de nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Antes de pasar a nuestra actividad, les recuerdo que en la sesión del día de hoy pueden tomar directamente el audio para poder realizar sus preguntas. También importante, pueden utilizar el mensajero de esta plataforma Zoom para poder realizar comentarios, sugerencias, alguna inquietud que puedan llegar a tener respecto de las actividades o los recursos de esta semana. Y comentarles que se está generando un video en la plataforma de YouTube donde ustedes aquí en la sección de comentarios pueden escribir sus preguntas. Recuerden que lo más importante es seguir las normas de comunicación virtual. Ahora bien, es importante que quede claro nuestro propósito formativo de este módulo, el cual es reconocer las características del pensamiento científico que va a sustentar a las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo que les permitirá comprender la estructura de la materia y la interrelación que tiene con la energía. La estructura de la materia, seguimos trabajando con ella, sobre todo en el ordenamiento de los átomos de los elementos en lo que es la tabla periódica. Estamos conociendo acerca de los tipos de energía y además estamos aplicando el método científico experimental. Permítanme un segundo. Perdón. Estamos utilizando el método científico experimental para describir un fenómeno natural como es la meteorización, los efectos que tiene en el medio ambiente, las causas que lo provocan y las características de este tipo de fenómeno. ¿Por qué es importante aplicar el método científico, como lo vimos en la sesión de ayer? Porque con ello podemos describir lo que es un fenómeno natural. Podemos encontrar la reproducibilidad en el mismo. Siempre que apliquemos el método científico, vamos a poder llegar a la solución de un problema o a poder describir un fenómeno. Em, no, no siempre es posible. Muchas de las investigaciones no logran describir lo que es un fenómeno natural y ese es un trabajo que nos sirve. No, es un trabajo también que sirve. ¿Por qué? Porque eso le da la idea a otros investigadores de que puedan tomar nuevos caminos para poder llegar a la finalidad de describir un fenómeno natural. Así es como se han formado estas ciencias experimentales, como lo es la física, la química, la biología, ecología, nutrición. Son ciencias que estaremos abordando la siguiente semana, explicando sobre todo esta interrelación entre la materia y la energía, pero en organismos vivos. Vamos a pasar rápidamente a lo que es nuestra actividad integradora número 4. No sin antes preguntarles, ¿todavía queda alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 3, la ciencia de los fenómenos naturales? Si no hay ninguna duda, vamos a pasar directamente a lo que es nuestra actividad integradora número 4. Y esta actividad es importante porque le vamos a explicar a Margarita. eh, ¿Quién es Margarita? Primero, hay que dejar en claro.
Margarita es una de nuestras compañeras de Prepa en Línea CEP, de nuestra generación, que nos está pidiendo auxilio porque no tiene acceso a los recursos de esta semana y nos pide, por favor, que nosotros le expliquemos acerca de la tabla periódica y para ello es importante que hagamos una presentación con audio para explicar cada uno de los rubros que se nos está solicitando. El propósito de esta actividad es comprender la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tiene en la formación tanto de compuestos orgánicos e inorgánicos. Eso es algo muy importante. Antes de arrancar esta explicación de nuestra actividad integradora número 4, ¿alguien tiene alguna duda en particular de algún aspecto de esta actividad, de nuestra actividad 4? En fin, si no hay ninguna duda, entonces voy a arrancar con la sesión que tenía planeada el día de hoy. La tabla periódica, tal y como la mayor parte de nosotros la conocemos, la forma abreviada de la tabla periódica, que es la imagen que yo les muestro en esta diapositiva. ¿Por qué la imagen? A ver, ¿por qué es la forma abreviada? Porque dos series de la familia número 3 en el periodo número 6 y 7 son desplazados a la parte inferior para compactar lo que es la tabla periódica. La tabla periódica original es más larga porque esas dos series que están abajo van incluidas en esta familia y se extendería más, horizontalmente sería más grande. Por ello, para hacer más práctica, estas dos series de tierras raras y generalmente estos elementos sintéticos y también radiactivos se sacan de lo que es la tabla original. ¿De quién diseñó esta tabla periódica? La diseñó un químico ruso, Dmitry Mendeleev, con los elementos que se conocían hasta ese momento. Es la única forma de la... Es la única forma de la tabla periódica. Es la única forma de la tabla periódica que existe. No es la única forma. Eh, La tabla periódica ha tenido diversas evoluciones a lo largo de la historia, desde Proust tratando de ordenar la primera tabla periódica, el químico inglés John Dalton haciendo una tabla periódica generativa, Courtois, Dobereiner, hasta que la diseña Dmitri Mendeleev. Cuando la diseña no estaban conocidos, bueno, no eran conocidos todos los elementos que actualmente tenemos, pero tuvo la capacidad de dejar los espacios vacíos porque predecía que ahí se iban a encontrar otros elementos.
Un científico alemán también de nombre Lothar Meyer realizó el mismo trabajo. ¿Cuál fue la diferencia? Mientras que Dmitri Mendeleev, en función de las cualidades químicas de los elementos, hizo un ordenamiento, de igual forma, el científico alemán Lothar Meyer llegó al mismo diseño, pero él mediante características físicas de los elementos. Así es como surge la tabla que actualmente utilizamos y no es el único diseño, pero sí es el diseño más, más conocido y más utilizado hasta nuestra actualidad. En fin, ¿qué necesitamos? Conocer la estructura de la tabla periódica, comprender la nomenclatura química y su clasificación, comprender la formación de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos a partir de los elementos que se encuentran presentes en la tabla periódica. Para ello, también vamos a ir identificando los elementos que son importantes en los seres vivos. ¿Qué vamos a entregar? Vamos a entregar una presentación con audio. En esta presentación vamos a explicar y desarrollar cada uno de los puntos que se nos están solicitando. Lo más importante de esta actividad es que sea explicada con nuestra viva voz y que sea dirigida a Margarita. No va a ser dirigida a su asesor virtual, sino Margarita quien nos está solicitando nuestra ayuda. Si vamos a hacer una presentación, PowerPoint cuenta con la aplicación de insertar audio. Algo muy importante, podemos realizar esta actividad de muchas formas y hay algo que nosotros debemos de tener cuidado. Si nuestra presentación tiene un peso de más allá de 20 megas, no vamos a poderla subir a la plataforma. Para ello, nosotros ya sabemos cómo disponer de la nube para poder cargar nuestros archivos. Podemos hacer uso de la nube para que no tengan que modificar su presentación. Otra forma también, como podemos realizarlo, y que yo les sugiero encarecidamente, utilicen Canva. Y a plataforma suben un documento en el que me compartan el enlace correcto, con todos los permisos para que yo pueda revisarlo y con ello es suficiente. Existen muchas formas de cómo poder subsanar algún retraso que nosotros podamos tener.
¿Qué es lo que necesitamos para poder realizar esta presentación? Para poderle ayudar a Margarita, vamos a elaborar esa presentación en PowerPoint con audio. No es necesario que nosotros salgamos a cuadro, aunque también podríamos hacerlo semejante a un video, como lo hicimos en nuestra actividad integradora número uno, pero no es necesario salir a cuadro, sí tiene que ser explicado con nuestra propia voz. Ojo, no les estoy diciendo que tengan que hacer un video, pero si no tengo alguna herramienta como PowerPoint o todavía se me dificulta hacer Canva y me resulta más fácil hacer un video explicándolo yo con mi propia voz, adelante. Lo importante es que nosotros podamos cumplir cada uno de estos aspectos y explicarlo a Margarita. Por supuesto que pueden utilizar Canva y desde la sesión número uno les recomendé que usáramos Canva porque es una herramienta que vamos a estar utilizando también en nuestra semana número 4. Así es que es una herramienta muy versátil. Ustedes tienen acceso a Canva. Por favor, utilícenla si es que se les facilita. Entonces, en esta presentación nosotros le vamos a explicar a Margarita la tabla periódica, tanto las familias, los periodos, el número atómico, el símbolo químico, la masa atómica. Vamos a responder a unas preguntas. Para ello, nuestra presentación en la primera diapositiva vamos a integrar nuestros datos de identificación como nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. Para nuestra diapositiva número 2 vamos a integrar una imagen de la tabla periódica en la que indiquemos la división por familias de los elementos químicos. Para nuestra diapositiva número 3 vamos a integrar una imagen de la tabla periódica en la cual vamos a identificar su división por periodos. Para la diapositiva número 4 vamos a integrar una imagen de la tabla periódica en la cual vamos a indicar la clasificación de acuerdo a su número atómico. Para nuestra diapositiva número 5, vamos a integrar una imagen de un elemento de la tabla periódica y vamos a explicarle a Margarita qué es el símbolo químico. Para la diapositiva número 6, también con una imagen de la tabla periódica, vamos a integrar, bueno, con una imagen, perdón, de un elemento de la tabla periódica, le vamos a explicar qué es la masa atómica. Para la diapositiva número 7 vamos a responder a la pregunta por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos. Para la diapositiva 8 vamos a mencionar tanto 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuestos inorgánicos. En la diapositiva número 9, finalmente vamos a responder a la pregunta, ¿por qué es importante conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Una vez que tengamos lista nuestra presentación en PowerPoint, la vamos a guardar con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nombre, la clave de esta actividad, que es M14, S2, AI4. Si nuestra presentación, ya sea por las imágenes o por el audio, pesa más de 20 megas, no va a ser posible que la subamos a la plataforma. Así es que podemos subsanarlo subiéndola a la nube. Que mi versión de PowerPoint no cuenta, por ejemplo, con la aplicación de integrar audio, pues puedo generar un video, por ejemplo, lo mando a mi celular, pongo grabación de pantalla mientras genero un video y explico a Margarita cada uno de estos aspectos que se nos están solicitando y una vez generado ese video lo subo a la nube y a mi asesor virtual le comparto el enlace. O bien, de verdad, de forma encarecida, utilicen Canva. Lo único que tienen que verificar es que el enlace sea el correcto y que me otorguen todos los permisos para que yo pueda calificar y observar lo que es su actividad integradora número 4. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si yo necesito una diapositiva más? Sin problema, agréguenla. Y de hecho también les recomiendo que agreguen una diapositiva más para las referencias que ustedes necesiten de la información que estén buscando. Y como les comentaba hace un rato, la tabla periódica es este ordenamiento actual donde los elementos se encuentran ordenados tanto por características.
tanto por sus características físicas, por características químicas, por características electrónicas. Es muy importante el que nosotros Es muy importante que nosotros conozcamos la nomenclatura de la tabla periódica. ¿Por qué? Es muy importante conocer debido a que cualquiera de nosotros puede diseñar la tabla periódica de acuerdo a la información que nosotros necesitemos y utilizar los colores que a nosotros nos convengan. Lo importante es que si alguien va a leer nuestra tabla periódica tenga la nomenclatura de por qué agrupamos nosotros los elementos de esa forma. Siempre en las tablas periódicas vamos a encontrar diferentes colores para el símbolo, la información que nosotros encontramos. No vamos a encontrar el mismo tipo de información. La información entre las diferentes tablas periódicas va a ser la misma, no va a variar, pero tal vez en algunas no aparezca la masa atómica, tal vez en algunas tablas periódicas aparezcan las características, pero a otras temperaturas. Eso también es importante. Y es por ello que debemos de tener la simbología correcta y sobre todo las nomenclaturas para cualquier persona que tome por ejemplo, una tabla periódica que nosotros diseñemos, eh, conozca o sepa a qué nos referimos con los colores, con los tipos de tipografía o la información que es pertinente que aparece en la tabla periódica. Para ello es importante que nosotros sepamos cómo utilizarla. La información de la tabla periódica, entre alguna u otra tabla periódica, la información no va a cambiar. ¿Qué, qué es lo que va a diferenciar una de otra? Tal vez la posición en la cual se encuentre, la masa en la cual se encuentre el nombre. Va a haber tablas que no cuentan con el nombre, únicamente con el símbolo. Tal vez el número atómico esté ubicado en algún otro lugar, por ello es importante que tenga una nomenclatura correcta. Y como la información en la tabla periódica realmente no cambia, es más importante saber utilizarla que aprendernos la enorme cantidad de información que podemos obtener de esto. Ahora bien, ¿qué son los grupos o familias? Esas columnas verticales donde se encuentran los elementos de la tabla periódica es a las que nosotros les llamamos grupos. Y a partir del 2007, los grupos se identifican de orden progresivo desde el número 1 hasta el número 18, iniciando por la izquierda y terminando por la derecha. ¿Por qué a partir del 2007? Porque la IUPAC toma la decisión de que es una forma más sencilla de identificar los grupos de los elementos. Entonces, ¿cómo es que antes del 2007 se ubicaban? Se clasificaban como familias A y familias B. Existían 8 familias A y 8 familias B, de acuerdo a las características de los elementos. Van a decir, es que 8A y 8B serían 16 familias y actualmente hay 18. No precisamente, porque dentro de las familias B, la familia del hierro comprendía 3 columnas. La tabla periódica no ha cambiado en cuanto a su ordenamiento, pero sí el cómo nosotros la identifiquemos. ¿Por qué les llamamos también familias de elementos? Porque el elemento que encabeza cada una de esas columnas es el elemento representativo de esa familia. Y es por ello que también los elementos, las familias, tienen un nombre específico. Por ejemplo, si empezamos a escuchar y que puede denotar sus características.
La familia de los gases nobles. ¿Qué característica deben de tener? Que son gases y es la familia número 18. La familia número uno, por ejemplo, la familia de los metales alcalinos. La familia número 2 tiene el nombre de las familias alcalinotérreos. La familia número 3 es la familia del escandio. Le sigue la familia del vanadio, la familia del titanio, la familia del hierro, que comprende al níquel, la familia del zinc. La familia sigue la familia número, el grupo número 13, que es la familia del boro. Le sigue la familia del carbono o de los carbonoideos, la familia del nitrógeno o los nitrogenoideos. La familia número 16, que es la familia del oxígeno, también se le conoce como la familia de los calcógenos o la familia de los anfígenos. Una de las más importantes en cuanto a nomenclatura, pues es la familia de los halógenos y es la familia número 17 y también encabezada y se le llama, por ejemplo, la familia del flúor. Lo importante es que nosotros conozcamos que las familias son esas columnas. En fin, de esta forma nosotros podemos ordenar e ir conociendo a lo que son los grupos o familias. Los periodos. Aquí es muy importante que tengamos presente el modelo atómico de Bohr. Recuerdan que Bohr identificó esos niveles electrónicos de acuerdo a la cantidad de energía que tenía cada uno de estos orbitales en los cuales se encontraban los electrones, que les dio nombres K, L, M, N, O y P. Bueno, corresponden a los periodos, al periodo número uno, periodo número 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Solo existen 7 periodos en la tabla periódica y van desde la parte superior hasta la parte inferior. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las dos series que se sacan de la tabla periódica? Las dos series corresponden al periodo número 6 y al periodo número 7. ¿Y por qué son importantes? Porque cada uno de los periodos también va a identificar a los elementos de acuerdo a sus características electrónicas. Nos va a indicar también la configuración electrónica a la cual pertenecen. Por ello es muy importante que también tengan este ordenamiento y de esta forma también comprendemos cómo es que forman enlaces. Vamos a tomar una imagen de un elemento de la tabla periódica y le vamos a escribir a Margarita acerca de lo que es el número atómico. Y el número atómico, ir recordando nuevamente, y no solamente lo que dijo Bohr en su modelo atómico, sino también Thomson, Rutherford y Dalton. Recuerden que ellos concluyeron desde Dalton que los átomos son eléctricamente neutros. El número atómico es un número único y progresivo que nos indica la cantidad de protones que tienen los átomos de ese elemento en su núcleo. Eh, ¿Por qué es importante el número atómico? Porque también de forma indirecta nos va a decir la cantidad de electrones que tiene ese elemento. Porque los átomos son eléctricamente neutros y tienen la misma cantidad de protones en su núcleo que de electrones girando alrededor de este. Por eso ese número es muy importante y porque también identifica a cada uno de los elementos de forma progresiva, iniciando del primer periodo en la primera familia y moviéndonos hacia la derecha y posteriormente hacia abajo.
así enumerando a cada uno de los elementos. También con una imagen de los elementos, de cualquier elemento de la tabla periódica, vamos a explicarle a Margarita acerca de lo que es el símbolo químico. El símbolo químico es muy importante porque es universal. Independientemente si ustedes tienen una tabla periódica rusa, de Japón, italiana, francesa, inglesa, eh, la información, por supuesto, que va a estar en el idioma en el cual se imprima o se realice esa tabla periódica. Pero los símbolos químicos no van a cambiar, son universales. Muchos de estos símbolos químicos van a quizá corresponder a las primeras letras del nombre de ese elemento, pero muchos otros no. ¿Por qué? Los símbolos químicos van a constar, cuando son de una letra, siempre va a ser mayúscula, y cuando constan de dos letras, la primera siempre va a ser mayúscula y la segunda siempre va a ser minúscula. Por ejemplo, el helio, sus primeras dos letras corresponden también a su nombre. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el oro, de símbolo AU? Eh, Originalmente, los nombres de los elementos de la tabla periódica vienen en muchos idiomas. Vienen en latín, en inglés, en ruso, en alemán, en francés y me parece que también en italiano. Entonces, quienes descubrían estos elementos o aquellos que históricamente ya se conocían estaban en el idioma de origen. El oro corresponde a las primeras letras también de su nombre, por supuesto que sí, pero es del latín, porque oro proviene del latín aurum. Helio también proviene del latín, que es helium, pero y como el español es una lengua romance, tal vez con muchas de estas símbolos, tal vez sea más fácil el poderlos identificar, pero no siempre concuerdan. También hay algunos elementos que tienen dos o más nombres aceptados. Tal es el caso del wolframio, de símbolo W, pero también se le conoce como tungsteno. Así es que también algunos van a presentar un diferente nombre y son también aceptados. Respecto de la masa atómica va a corresponder a la suma tanto de los protones como de los neutrones que tienen los átomos de los elementos en su núcleo. Aquí es muy importante observar. Todos los elementos contienen protones en su núcleo, excepto el isótopo más común del hidrógeno. El hidrógeno solamente tiene un protón en su núcleo. Tiene otros isótopos que sí tienen neutrones, sí, pero el más común no los tiene. A partir del helio hasta el calcio tienen la misma cantidad tanto de protones como de neutrones. Así es que, más o menos, no es exacto, pero entre el helio y el escandio, la masa atómica va a ser un poquito más del doble del número atómico. ¿Por qué solamente hasta el escandio? Perdón, hasta el calcio, porque a partir del escandio empiezan a tener más neutrones en su núcleo. ¿Por qué? Porque los átomos empiezan a ser más grandes y necesitan más neutrones para poderse estabilizar. Así es que empiezan a aumentar también paulatinamente. Entre más alejado estemos nosotros del número atómico, la masa atómica se va a incrementar a mucho más del doble. ¿Por qué? Porque depende tanto de la cantidad de protones como de neutrones en el núcleo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda respecto de cómo identificar lo que es la tabla periódica, el ordenamiento que estos tienen, el símbolo químico, lo que es la masa atómica o bien lo que es el número atómico?
Ok, bueno, algo también muy importante dentro de esta actividad es clasificar a los compuestos orgánicos como, y a los compuestos inorgánicos. Aquí es muy importante que pongamos atención, porque también la química la clasificamos como química inorgánica y química orgánica, entre otras clasificaciones. De acuerdo a los compuestos inorgánicos van a ser todos aquellos compuestos que se forman entre los propios elementos. eh, de hecho, son todos los elementos de la tabla periódica, pero en un caso particular es el carbono. Cuando el carbono forma enlaces consigo mismo y con otros elementos como el hidrógeno y el oxígeno y el nitrógeno, entonces se nombran como compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos van a ser aquellos que estructuralmente tienen al átomo de carbono. Ojo, sin contar a lo que son, por ejemplo, los carbonatos, por ejemplo, los anhídridos carbónicos, los cianuros tampoco entran dentro de los compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque estos les pertenecen a los compuestos inorgánicos. ¿Por qué clasificarlos también de esta forma? Porque tanto compuestos orgánicos como compuestos inorgánicos tienen características mediante las cuales los podemos agrupar. Los compuestos orgánicos aquí no precisamente quiere decir que sean naturales o que vengan de la naturaleza, porque los compuestos sintéticos también son compuestos orgánicos. Los plásticos de los que están hechas nuestras bolsas o nuestra ropa son compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque su estructura está hecha a base de carbono. ¿Y qué características van a tener? Generalmente los compuestos orgánicos van a presentar enlace covalente. El carbono va a presentar concatenación. Presentan isómeros, es decir, que van a ser elementos con la misma fórmula molecular, pero con una diferente distribución espacial. Los compuestos orgánicos generalmente se disuelven en disolventes orgánicos a su vez. Sus reacciones son lentas y rara vez son cuantitativas. Y hay algo muy importante en él, para la identificación de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos generalmente se queman. Si yo arrojo, por ejemplo, a una fogata una hoja de papel, esta se va a quemar. ¿Por qué? Porque está hecha de compuestos orgánicos. Si arrojo una botella de plástico a una fogata, se va a quemar. ¿Por qué? Porque es un compuesto orgánico. Si me arranco el cabello y lo arrojo al fuego, se va a quemar. ¿Por qué? Porque es un compuesto orgánico. La mayoría arden. Y esa es una forma de cómo poderlos identificar. Hasta el momento, hasta el día de hoy, hay cerca de 180 millones de compuestos orgánicos sintetizados y cada día sintetizan cientos más, cientos diferentes. La química orgánica, de hecho, los compuestos, la diversidad de compuestos podría incluso ser infinita. Tenemos muchos compuestos orgánicos que son importantes. Por ejemplo, forma de gas, vamos a tener hidrocarburos como el gas que nosotros utilizamos en nuestra estufa, que es tanto metano como butano, como propano, y se queman y son compuestos orgánicos. La gasolina es un compuesto orgánico. Los aminoácidos que componen a las proteínas, como la metionina, la glicina, la cisteína, son compuestos orgánicos. Los alcoholes, como el metanol, el etanol, el isopropanol, son compuestos orgánicos. Proteínas como la hemoglobina o la insulina son compuestos orgánicos. Los azúcares, ya sea compuestos como la sacarosa o el azúcar de mesa, azúcares simples como la glucosa, la manosa, la galactosa, son compuestos orgánicos. Los alcoholes como el metanol, el etanol, son compuestos orgánicos y muchos de los disolventes. La acetona
que se utiliza, por ejemplo, para los esmaltes de las uñas, son compuestos orgánicos. El diésel y la gasolina son compuestos orgánicos. Las bolsas plásticas son compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque se queman. Y entonces, ¿qué pasa con los compuestos inorgánicos? Los compuestos inorgánicos también son muy diversos. Además de esto, de la diversidad que tienen, los compuestos inorgánicos, hasta el día de hoy se han sintetizado más de 36 millones de compuestos inorgánicos. ¿Cuántos faltan más por sintetizar? La verdad es que tal vez falten algunos miles o máximo unos cientos de miles, pero no más. Los compuestos inorgánicos son limitados, a diferencia de los compuestos orgánicos, que cada día se sintetizan cientos y cientos más. Generalmente los compuestos inorgánicos no arden. Por ejemplo, si yo tengo una fogata y arrojo una piedra, a la piedra no le va a pasar absolutamente nada porque es una estructura inorgánica. Si yo aviento un martillo a una fogata, no le va a pasar absolutamente nada porque no va a fundir, porque no es un compuesto orgánico, no se va a quemar. Generalmente el enlace que caracteriza a los compuestos orgánicos es el enlace iónico, no presentan concatenación. Existen isómeros, no propiamente como los de los compuestos orgánicos, no se queman, se disuelven generalmente en agua y forman electrolitos. ¿Qué ejemplos tenemos? El agua, el ozono, el amoníaco, el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, bases como el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, ácidos como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico o el ácido nítrico. Hay montones y montones de compuestos orgánicos que nosotros podemos describir. ¿Ok? Ahora bien, ¿alguno de ustedes tiene dudas todavía de cómo nosotros podemos realizar lo que es nuestra actividad integradora? ¿Alguna duda respecto de cómo realizarla, de algún aspecto que le tengamos que explicar a Margarita de la tabla periódica? ¿Alguna duda sobre los elementos, sobre los símbolos, sobre las familias? Ok, jóvenes, bueno, recuerden que tenemos muchas herramientas para poder realizar nosotros nuestra actividad integradora, ya sea en una presentación, en un video, en Canva. Podemos hacer uso de la nube si nuestro archivo es muy pesado. Tenemos diferentes formas de cómo poder realizar esta actividad. Así es que les deseo mucho éxito. Si se llega a presentar alguna duda, por favor escríbanme vía mensajero. Ahí es donde le respondo mucho más rápido. Es, Esmeralda, gracias por escribirme el día de ayer, que tuve un ligero error en cuanto a la captura de las sesiones, pero me da mucho gusto volverlos a ver a todos aquí. Cualquier duda que se llegue a presentar, con gusto escríbanme y les estaré contestando a la brevedad posible. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Adiós, Fernando. Adiós, Merari. Adiós, Betsy. Adiós, Esmeralda. Muy bonita tarde.